Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, heredero de aquel TVN5 histórico, donde también estuvimos, comienza aquí un dossier con un enfoque muy particular por la especialidad de nuestro invitado y por la frescura de los argumentos que nos va a exponer, puesto que conozco su trayectoria, su capacidad y los trabajos y libros que ha publicado. Esta es una generación de relevo a la que hay que prestarle atención. Voy a hacerle de alguna manera homenaje a su currículum pese a su juventud, y con nosotros está el escritor y antropólogo venezolano e investigador en guerra no convencional contra terrorismo y operaciones de información, José de Jesús Negrón Valera. Es autor de los libros Un Loft para Cleopatra, Reyes y Dinosaurios, Saber y Poder, el proceso de renovación académica de la UCB, Universidad Central de Venezuela, para los que nos ven más allá de las fronteras, en el lapso 1967-1970. Además es un joven y brillante articulista del portal internacional web Sputnik Mundo. Los que navegamos buscando las fuentes en todas las grandes potencias sabrán a qué me refiero, sobre todo con Sputnik. Para las nuevas generaciones fue el primer satélite artificial, el Sputnik, y lo lanzaron los entonces rusos soviéticos. Además, nuestro invitado es maestrante de la Maestría de Filosofía de la Guerra en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos y Operacionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estimado José de Jesús Negrón Valera, de alguna manera estamos, yo porque pasé por una academia militar y tú porque estás trabajando codo a codo con la gran estrategia de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Bolivarianas. Bienvenido a bordo. Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad. Bueno, todo un placer poder compartir aquí y extender, pues esto es un cañón comunicacional, extender estas conclusiones a las cuales, o estas aproximaciones a las cuales hemos llegado un grupo de personas, ¿no? De filósofos de la guerra y estudiosos de la guerra, de diferentes disciplinas que han estado constantemente haciéndole seguimiento minucioso a todo el acontecer internacional, ¿no? Toda esa configuración que se está tejiendo en estos momentos en esta única nave espacial que tenemos, ¿no? Hay que aclarar una cosa, ¿no? Que esto no es que seamos aficionados a la guerra. Yo he estado en 6 frentes y hay una edad para eso, ¿no? El tema es, no estamos a favor de ninguna guerra. Lo que tenemos que saber y aprender es quién nos quiere hacer la guerra y por qué, por ejemplo, para defender nuestra soberanía. Por algo tenemos la mayor riqueza petrolera del mundo, más minerales estratégicos, más biodiversidad, más hermanitos traidores al estilo Santander que se bajaron los pantalones con 9 bases gringas y que ceden el espacio aéreo, marítimo y terrestre con los fines que ya sabemos que tiene Estados Unidos con respecto a nosotros. Eso lo hago, es mi responsabilidad, no lo dices tú. No, pero es correcto ese enfoque y yo creo que valdría la pena cuando mencionas a la Maestría de Filosofía de la Guerra, porque es un esfuerzo que está haciendo la Universidad Militar Bolivariana para que en conjunto dentro de esta doctrina de integración cívico-militar se expanda el conocimiento acerca de lo que es el fenómeno de la guerra, ¿no? Igual es un error hacer la guerra, pero un error mucho más grande no estar preparado para ella. Y más en un país, como tú lo acabas de decir, asediado por todos los frentes debido a su riqueza petrolera y sobre todo, a mi juicio, por encima de eso, al ejemplo que representa para el mundo, ¿no? Un ejemplo donde han sido precursores, ¿no? De esta política de soberanía, de manejo soberano de los recursos, en un planeta donde prácticamente eso se había estigmatizado y borrado a partir de la caída del muro de Berlín, ¿no? Donde Fukuyama prácticamente decretó, ya el capitalismo triunfó, lo que queda es recordar el socialismo y sus ideas como una práctica del pasado, ¿no? Yo estoy entre los que les tocó cruzar el muro de Berlín para poder ver en Berlín Oriental lo que se habían traído del Medio Oriente, pese a haber estado allá en 2 frentes de guerra. Pero, por ejemplo, la ruina de Babilonia casi que se la traen completa, ¿no? Correcto. Ahora, explica a nuestra audiencia Fukuyama.
Sí, bueno, Francis Fukuyama, eso es importantísimo porque también lo que acabas de decir, hay una política para invisibilizar todos estos temas, para que no, digamos, no sean parte de la agenda pública y de la agenda de comunicación. Entonces, convierte en la agenda pública, la agenda que le llega a toda de forma masiva a todas las personas, en una agenda de lo banal, de lo superficial, del espectáculo, ¿no? La sociedad del espectáculo de Guy Debord. Y este tipo de personajes, como yo lo toco en uno de los artículos, de los últimos artículos, son dejados invisibles, ¿no? Cuando realmente deberían ser puestos al frente en la palestra pública y analizados en todo su pensamiento de arriba abajo, ¿no? Francis Fukuyama, uno de los que decretó el fin de la historia, un pensador norteamericano que ha servido para darle sustento a toda esta idea de que Estados Unidos tiene una supremacía mundial y que sobre todo el capitalismo mundial es digamos, un modelo que ha llegado para imponerse y donde no hay más alternativa posible. Entonces, ese tipo de personas como Francis Fukuyama, Huntington, dentro del choque de civilizaciones. Huntington, el choque de civilizaciones. Samuel Huntington. Samuel Huntington. Son personajes que no aparecen nunca, no lo vas a ver reflejados constantemente en la televisión, no tienes que ir escarbando, buscando quiénes son ellos. Sin embargo, tienen una implicación fundamental para una persona que está en Caricuao ahorita. Que ni siquiera conoce esos nombres de alguna manera también tocan sus vidas, pues son los encargados de rediseñar, ¿no? De pensar el gran tablero mundial, como decía Brzezinski. Zbigniew Brzezinski. Y entonces, a pesar de que la mediática no los muestra, tiene un impacto directo en la vida más cotidiana y más molecular, más minúscula de la Incluso de la estos persona. grandes pensadores que entran en los campos de la estrategia a escala planetaria también pretenden curtir un perfil bajísimo. Algunos no quieren ni siquiera ser famosos, aunque los que investigan eso, como tú, los sacan a relucir sí o no, porque nos va al futuro, porque tienen planes contra nosotros, no son a favor de nosotros. No, por supuesto. Fíjate que algo importante antes de entrar en materia, pero es que es importantísimo poner el acento, una red, existe una red que es poco conocida, realmente, excepto para estudiosos, los que han estado en estos temas, que se llama la Red Atlas. Red Atlas. Ellos se hacen llamar de libertarians, ¿no? Como los libertarios. Es decir, los precursores del libertarismo económico, ¿no? Milton Friedman, von Hayek. Por cierto, te puedes contar anécdotas al respecto. Sí. Cuando entrevisté a von Hayek fue inolvidable, pero... Esa red es una red que se encarga de reclutar a pensadores, por ejemplo, de todo el mundo, pero en este caso están bastante enfocados en Sudamérica, captar pensadores que puedan elaborar teoría, puedan influir dentro de la sociedad a favor del libertarismo económico, ¿no? El viejo lugar común en Estados Unidos es los think tank, los tanques de pensamiento. Vamos a traer, este tipo tiene talento, vamos a traerlo para aquí, una bequita aquí, lo vamos formando y luego va a bailar pegado. Hagamos un foro y eso es una práctica común. Por eso yo reivindico tanto esta maestría en filosofía de la guerra, porque es un esfuerzo que no existía, ¿no? Y donde estamos tratando de... ponernos o equilibrarnos con respecto a gente o tanques de pensamiento en Estados Unidos o en la propia Latinoamérica que sí tienen tiempo trabajando en eso. Es decir, en cómo influir dentro de la sociedad, dentro de nuestras sociedades, para imponer un pensamiento, que es un pensamiento unipolar, que es el pensamiento del capitalismo mundial, ¿no? Entonces, pero para apuntar lo de la Red Atlas, en Venezuela, por ejemplo, ellos tienen sus tentáculos con la organización Se Dice Libertad, que es un tanque de pensamiento aquí venezolano, con personajes como María Corina Machado, que por cierto les hace un gran saludo en YouTube, aparece saludándolos, Alejandro Chafuen, que es el director en inglés, Alejandro Chafuen. Sí. Y además María Corina lo saluda en inglés. En inglés, por supuesto, que es la lengua en la cual supongo que ellos elaboran sus grandes planes para el continente. Entonces, es una red que pasa, ¿no? Invisible, y sin embargo está reclutando personas, componiendo teorías. Cazadores de talento posible, ¿no? Cazadores de talento. Fíjate que en el 2017, en mayo, hacen un evento en el Hotel Brick de Argentina. Bueno, para hacer foros acerca de toda de sus teorías, de lo que ellos consideran debería ser Latinoamérica, es decir, una Latinoamérica abierta al libre mercado, donde no existan naciones que sean soberanas o que manejen de manera soberana sus recursos. En eso, una anécdota que me pareció sumamente particular es que ellos hacen una cosa que se llama algo así como Shark Tank, como tanques de tiburones, donde ponen a los estudiantes o a los futuros
creadores de tanques de pensamiento, a que compitan con cuál idea es más favorable para provocar los cambios de lo que ellos llaman cambios de regímenes en Sudamérica. Es decir, tumbar el gobierno que no me conviene y poner el que me conviene. Exactamente. Entonces, en una especie de concurso de esos Shark Tanks, elabora, entonces, bueno, escogen cada tanque de pensamiento de Sudamérica, de Perú, de Paraguay, expone cuál es la idea más brillante para poder derrotar a los gobiernos legítimamente electos por el pueblo, ¿no? Es una cosa que para los pelos, ¿no? Nada más pensar en esas formas de proceder. Pero ya, digamos, bueno... Es decir, nosotros viendo al Pato Donald y al ratón Mickey, pero detrás de ellos... Por supuesto. Hay un cromañón que está viendo cómo nos domina de otra manera de las que antes era cañonazos. Por supuesto. Y dirigiendo la agenda mediática. Porque, como te digo, el que uno no conozca de la red Atlas, no conozcas de Fukuyama, no conozca de otro personaje que vamos a hablar más adelante, que es Thomas Barnett, que también es un ideólogo muy importante para lo que vamos a exponer, es muy coherente con su idea de dominación. Porque la idea de dominación, ¿de dónde parte, Walter? Además de someter a través de las armas, someter a través de las ideas, fundamentalmente, ¿no? El campo de operaciones de esa guerra son nuestras neuronas. Nos hemos cansado de decirlo y nos miraban raro. Teatro de operaciones paralelo y el teatro de operaciones. El teatro real, llámese crisis política, económica, guerra, y el teatro paralelo o alternativo a este, que es el reflejo en los medios de comunicación. Y hay que ganar en los dos. Por supuesto. Ahora, si vas mal en la guerra, pero todavía mantienes en el paralelo la moral alta, estás ganando tiempo con el pueblo. Y todo lo que pasamos por una academia militar sabemos que lo básico de la maniobra es el manejo del espacio y el tiempo. Y creo que en eso coincidimos, ¿no? Sí, no, y eso es fundamental para ellos porque, como vamos a ver más adelante, en estos momentos, que queríamos conversar un poco sobre eso, sobre las nuevas doctrinas de hacer la guerra, dividir al pueblo y a las Fuerzas Armadas para ello es fundamental. Es fundamental porque un pueblo y una Fuerza Armada unida es indestructible, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues fundamentalmente a través de esos aparatos y de todas esas estrategias de manipulación mediática, lo que intentan es estigmatizar a la Fuerza Armada, ¿no? Llenarla de toda una estereotipación y de estigmatizarla, sobre todo. Como decían en el sur, cada vez que había un gobierno militar golpista, son los gorilas. Son los gorilas. Los gorilas. Entonces, fíjate que estamos viendo... En cambio, nosotros estamos orgullosísimos de nuestras Fuerzas Armadas, que son el pueblo en uniforme. Exactamente. No son una casta aparte, pero además no hay una selección predeterminada para entrar a la Academia Militar. Si tú eres bueno, entras. Sí, y si eres bueno, asciendes. Por supuesto. Y eso nos diferencia mucho de otros países hermanos y no tan hermanos. No es una élite, por ejemplo, la que domina las Fuerzas Armadas. Correcto. Y además, fíjate no hay que una casta militar. Un asunto, exactamente. Y un asunto también que para ellos molesta mucho de Venezuela es que incluso la comunidad de inteligencia y de contrainteligencia, que es fundamental para lograr los planes en general de dominio de una nación, o sea, infiltrar la comunidad de inteligencia, que juegue para tus intereses, es una comunidad de inteligencia que también está, digamos, en el marco de esta integración cívico-militar, fundamentalmente guiada por los principios patrióticos, ¿no? Entonces, claro, vemos también un interés fundamental de destruir, ¿no? Destruir ese aparato, esa arma, como lo llaman en el ejército, tan fundamental como es la comunidad de inteligencia, ¿no? En ese marco, hablando precisamente de la comunidad de inteligencia, hemos en conjunto con una serie de pensadores como Igor Collazo, Ana Cristina Bracho, Richard Peñalver, la profe Cristina González, hemos ido a través de estos artículos determinando como una serie de características fundamentales del conflicto en Venezuela, ¿no? Hace unos días entrevistabas en este programa al general Barrios Quintero, por cierto, un experto en el área de inteligencia estratégica, y él hablaba de la guerra híbrida. En estos momentos, a partir, bueno, sobre todo de la Guerra Fría, ¿no? De la caída del muro de Berlín, la guerra ha entrado como en una transformación fundamental. La gente, bueno, hay muchos pensadores, dicen, después de Vietnam incluso, pero caída del muro de Berlín, 1989-1990, ha habido una transformación, ¿sabes? No son los ejércitos convencionales los que se enfrentan, ya estamos como en otra etapa, y vale la pena, para poder hablar de Venezuela, del asedio,
caracterizar a qué estamos llamando o a qué guerra se está jugando aquí en este país, ¿no? Entonces, bueno, a pesar, hay como 3 doctrinas fundamentales que son la guerra híbrida. Hay muchas de estas nuevas guerras, pero cada autor como se casa con una. De guerras híbridas, el general Barrios Quintero hizo una exposición bastante completa. Pero ¿Cómo definirías la guerra híbrida para el pueblo que no está vinculado? Bueno, a eso voy. Tú eres un gran pedagogo, así que yo te voy a pedir algunas cositas. Lo que pasa es que, fíjate, yo quisiera para hablar de guerra híbrida, porque como te digo, cada pensador o cada estudioso, más bien, se casa con una doctrina. Entonces yo más que casarme con como la doctrina de guerra híbrida, que es una doctrina que está, digamos, es parte de la doctrina militar norteamericana, el Frank Hoffman, del Cuerpo de Marines, ha sido uno de sus principales propulsores. A mí me gusta porque creo que llena de guerra irrestricta, que es una doctrina de guerra que es del Ejército Popular Chino de Liberación. Y fue promulgada, fue concebida en 1999 por los coroneles de la aviación, por cierto, Qiao Liang y Wang Xiansui. Ellos consideran que, en estos momentos la guerra sufre una transformación total. Es decir, esa guerra donde había un campo de batalla, donde los ejércitos planteaban una distribución de táctica, ¿no?, para el empleo operativo de las armas, etcétera, eso no existe, eso ya murió hace rato, ¿no? Sin embargo, habría que darle como cuerpo a esa doctrina. Ellos hablan de la guerra irrestricta como una guerra donde no hay reglas. ¿Sabe? La principal regla de la guerra irrestricta es no hay reglas. Y cuando le entrevistan a uno de estos autores y le dice, ¿cómo le explicaría usted a un joven cadete qué es la guerra irrestricta? Entonces él dice, el cadete en primer lugar tiene que entender que en la guerra irrestricta el campo de batalla está en todas partes. Es decir, la guerra lo es todo, ¿no? La guerra lo envuelve todo. Y esto es bastante claro, o se ve con bastante claridad en lo que estamos viviendo en Venezuela, porque la guerra prácticamente lo ha abarcado todo. No hay un espacio donde uno pueda decir, la guerra se está enfrentando en la frontera de tales coordenadas a tales coordenadas. Es decir, la guerra es multimodal, ¿no?, multidimensional y digamos, tiene a la sociedad completamente arropada a través de, todas unas técnicas y todas unas herramientas o la utilización de herramientas para someter al individuo sin disparar ninguna bala. Esa guerra irrestricta en 1999 en Estados Unidos pasó por debajo de la mesa hasta los ataques del 2001, de las Torres Gemelas. No vamos a caer en consideraciones si fue una operación interna. Eso yo creo que quedaría para otro programa. No, yo lo dije acá. Ok, bueno. Yo mostré aquí el video. Es más, yo hice un curso allá en la Fletcher School de Leyes y Diplomacia Pública, que es la escuela de los Kennedy, y el almuerzo de despedida fue en el penthouse de esa torre. Y tú veías luego que un avión derribara esa torre, y cuando yo mostré el video aquí, y los que siguen dossier lo recordarán, se viene a la misma velocidad un piso sobre otro. ¡Pam! ¡Pam! Por supuesto. Explosión y piso. ¡Pam! 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 Esto es una demolición controlada. Porque después de la Segunda Guerra, un bombardero B-25 le pegó al Empire State. ¿Y qué pasó con el Empire State? Ahí está. ¿Por qué aquellas torres gemelas que son superiorísimas al Empire State se cayeron? Y además, la torre que era el control electrónico, el cerebro electrónico de esas torres, estaba como a 2 cuadras, y también se incendia y se viene abajo. Esa lógica no se la cala nadie, viejo. Y digo calar por calar una bayoneta, ¿no? Y otra cosa, no hay manera de entender por qué pasó eso y por qué cada piso se cae a la misma velocidad que el anterior. Pam, 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 hasta que llega abajo, viejos. Una demolición controlada, descarada, para justificar una guerra que vino después. Por supuesto. Esto, el Pearl Harbor moderno, pero además maquiavélico, ¿no? Sí, una de las cosas fundamentales con respecto a ese análisis, ¿no?, desde el punto de vista militar. Perdón, quiero ser indiscreto en esto. Dime, tranquilo. Ya que cité Pearl Harbor. Ok, de acuerdo. Un famoso estratega estadounidense había advertido, no me acuerdo en este momento si era Curtis LeMay, que Pearl Harbor estaba al alcance de la aviación japonesa con los portaaviones. Pero resulta
perdón, el detallito pequeño. Para devolverle el golpe a los japoneses se necesitaban los portaaviones. Y resulta que siendo domingo, cuando no habiendo guerra, la tripulación baja a divertirse, ninguno de los portaaviones estaban en puerto, le habían mandado salir. Y además tenían ya el aparato para traducir los mensajes cifrados japoneses. Bueno, pero eso es muy coherente, ¿no? Y no te interrumpo más, porque me interesa aprender de tu especialidad. No, porque es que es muy coherente con el informe que se elaboró luego, que elaboró el Senado sobre los ataques a las Torres Gemelas, donde dice fundamentalmente que ellos tenían información privilegiada que estaba anunciando que Al-Qaeda podría dar un golpe de esa magnitud, prácticamente, ¿no? La comunidad de inteligencia lo dijo, lo sabía, y sin embargo fue extrañamente ineficiente a la hora de plantear una política contraterrorista, ¿no? Pero una de las cosas dentro de la guerra irrestricta que quiero apuntar cuando evaluamos esos ataques de las Torres Gemelas tiene que ver con que ya una potencia militar nuclear, con todo el armamento, es realmente inútil cuando se trata de enfrentar una fuerza que está desplegada en el terreno, que es casi invisible, como las acciones terroristas. Entonces, bueno, ¿de qué te puede servir tener un misil intercontinental contra unos terroristas que se agarran un avión o agarran un autobús y atropella a civiles, ¿no? Es decir, la guerra como tal se ha difuminado, ¿no? Las reglas, no hay reglas. Entonces, por eso, una de las cosas para entender el terrorismo, estudiamos mucho, por ejemplo, soy un apasionado del tema del contraterrorismo. El terrorismo se ha enfocado fundamentalmente en hacer uso de esa idea, ¿no? Es decir, cualquier medio puede ser usado como ataque. Y, a su vez, Estados Unidos está haciendo también una guerra irrestricta contra nosotros, porque cualquier cosa, como lo vamos a ver más adelante, es usada también para ese fin. Otra de las doctrinas que a mí me parece que debería ser casada para entender lo que ocurre en Venezuela tiene que ver con la doctrina o por lo menos la tesis de un alemán, Hans Magnus Essenberger. Él habla de la guerra civil molecular. Es una guerra civil que tiene lugar fundamentalmente en los espacios urbanos, ¿no? Donde los jóvenes que no obedecen ninguna ideología, sino simplemente la violencia sin nombre, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera, comienzan a generar grandes caos en las ciudades para atomizarlas, ¿no? Desestructurarlas, generar espacios, entre comillas, liberados, ¿no? Bajo el control de ellos, de mafias paramilitares, de fuerzas, de bandas criminales, etcétera. Muy cónsono con lo que nosotros vivimos en las guarimbas. Es decir, una de las cosas, para ya pasar, digamos, a materia, que quería enfocar... Discúlpame, las guarimbas fueron el manual aplicado, descaradamente. Por supuesto. Pero aquí no, es que la gente estaba contenta, no. Ahí había mucho billete, mucha organización y mucho deseo de desestabilizar de acuerdo a un manual. Pero fíjate, lo importante, es que clave con lo que acabas de decir, es que la gente, como comenzamos, considera que esta clase de conocimiento no lo afecta en su vida. Y cuando comenzamos a indagar, te das cuenta que esas protestas, esos focos de disturbio, esos saboteos, obedecen a una forma de pensar la guerra y las agresiones contra los países. Uno de los últimos artículos que hablaba de la balcanización en Venezuela, que es una de nuestras tesis, Igor Collazo es un gran defensor un conocedor de ese asunto. Lo explica con bastante claridad. Es decir, nosotros vemos desde los Balcanes, la guerra de los Balcanes, que ha habido diríamos como una iniciativa cada vez más continuada de ir fragmentando o reconfigurando el escenario internacional, desestructurando los Estados-nación. Thierry Meyssan también lo decía. Esa ha sido, digamos, de alguna manera una de los focos de ataque. Y en Venezuela eso es, para mí, el objetivo principal. Define el Estado-nación. Bueno, el Estado-nación es un Estado que comparte un territorio común, comparte unas leyes comunes, comparte una identidad, ¿no? Lingüística, una identidad en términos de valores, de historia, que lo hace homogéneo. Y sobre todo conforma unas fronteras, ¿no? Donde se puede identificar entre el nosotros y el otro. Ese Estado-nación está siendo en estos momentos
objetivo militar de Estados Unidos. En todas partes del mundo, en Siria lo vimos en Libia, un caso fundamental donde prácticamente ya Libia no existe como Estado-nación, ni siquiera como Yo nación. conocí la Libia de Gaddafi y eso funcionaba como un reloj suizo. Por supuesto. Y sí, era difícil porque era un país de desierto, salvo la costa, y eran tribus. Cada tribu mandaba como si hablaran con el padre. Correcto. Este es el problema que tenemos. Nadie se iba sin una solución. Bueno, yo y creo, Gaddafi educado en las mejores academias militares de Europa, ¿no? creo que ese es el mayor ejemplo de lo que tenemos en estos momentos. Y lo de Siria, el ataque ahorita en Siria, bueno, la guerra en Siria, tiene que ver precisamente, como te digo, fundamentalmente con esa destrucción del Estado-nación para, bueno, fragmentar en estados más pequeños. Ese es como el concepto de balcanización, fragmentar un estado-nación en estados pequeños que son a su vez mutuamente hostiles, ¿no? Entonces ya no son una unidad, son más fácil, ¿no?, de poder ser controlados. El ataque a Siria que acabamos de ver recientemente, nosotros lo colocamos dentro de esa gran hipótesis, ¿no?, de trabajo, donde ideólogos como Thomas Barnett, que era el que te decía, ha, digamos, hablado de reconfigurar o hacer un nuevo orden mundial donde haya unas naciones dominadas por la guerra, ¿no? O donde son zonas de conflicto permanente y otras zonas fuera de esa lógica de conflicto, ¿no? Siria, lamentablemente, y Venezuela también forman parte de esa zona de conflicto permanente. Por eso tenemos que tener muchísimo Irak cuidado. era otro país que funcionaba maravillosamente bien. Exactamente. Chiitas sur, sunitas al centro, kurdos al norte. Mira ahora los kurdos. Entonces, en el caso venezolano, tenemos que estar muy, muy, muy atentos acerca de lo que está ocurriendo en Siria, porque, por ejemplo, ¿qué nos dice como enseñanza el último bombardeo que hizo la Occidente sobre Siria? Yo cuando me enteré del bombardeo, yo lo primero que pregunté fue si el Nobel de la Paz había abierto postulaciones. Eso fue lo primero que yo me pregunté, porque cada vez que un presidente de Estados Unidos bombardea, al año, menos de un año, es premiado con el Premio Nobel de la Paz. Obama es un claro ejemplo, y bueno, Santos, el presidente colombiano, tiene récord bueno, ahorita líderes campesinos asesinados, cientos de líderes campesinos asesinados. No, lo de Colombia clama al cielo. Correcto, pero parece ser que es como un requisito para optar al Nobel de la Paz. Entonces, pero bueno, fuera de la anécdota chistosa, que no es como un chiste cruel, podríamos decir que este bombardeo nos está hablando de varias cosas, ¿no?, que en el caso venezolano tendríamos que sopesar. En primer lugar, uno podría considerar que el bombardeo es un ensayo. Más que un objetivo en sí mismo, es un ensayo para medir la reacción política y diplomática de Rusia y China, por ejemplo, para medir el alcance de las propias armas occidentales o de Estados Unidos, ¿no?, su impacto, y cómo responde los sistemas de defensa de Rusia en manos de los aliados. ¿Por qué? Si nosotros consideramos que eso es un ensayo o un laboratorio, ese bombardeo, entonces tendríamos que decir que tenemos que preocuparnos en Venezuela, bueno, porque en estos momentos hay un contexto que yo creo que sería bueno ponerlo en la opinión pública. En primer lugar, vamos a una información. Sí, acabo de recibir un recordatorio, me entusiasmé mucho con esto. A ver. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos de inmediato, y realmente no se despeguen porque esto recién comienza y va a entender de otra manera cómo y por qué tenemos los problemas que tenemos. Ya volvemos. Gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Estamos en el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, donde se origina Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Y estamos con nada menos que José de Jesús Negrón Valera, el antropólogo que, para que vean cómo se complementan las especialidades en el análisis estratégico y en las posiciones para afianzar nuestra soberanía. Y veníamos con una linda aceleración. Sí. Retoma el tema tú.
Sí, estábamos hablando, o bueno, construyendo la hipótesis de conflicto, ¿no? En el caso venezolano. Hablamos de Siria como un posible, no un fin en sí mismo, sino un laboratorio para probar reacciones, ¿no? Respuesta diplomática, también la respuesta del armamento. También tendríamos que evaluar el contexto en el cual esto se está desarrollando. Recordemos que en unas pocas semanas va a comenzar el Mundial de Fútbol en Rusia, ¿no? Ya un evento de tal magnitud, masivo, genera grandes problemas de seguridad a lo interno de una nación, ¿no? Podríamos considerar que la idea, en un caso, un posible agresión contra Venezuela, se escudaría en ese Mundial de fútbol para mantener a Rusia preocupada de sus asuntos, ¿no? De seguridad interna, ¿no? Y darle como poca movilidad para este lado del planeta. Además de, bueno, el secretario de Defensa estadounidense acaba de emitir una declaración esta mañana donde dice que van a extender la guerra a Siria. Es decir, un poco encerrar a Rusia. A extender la guerra a Siria. A Siria, imagínate. Cuando yo decía hace tiempo, hay un plan macabro para cambiarle el mapa geopolítico al Medio Oriente y esto solamente puede ir en defensa de los intereses de Estados Unidos y de su aliado privilegiado Israel. Pues, ¿o no? Bueno, en este mismo lugar donde estás tú, estuvo el general Ariel Sharon, cuando teníamos la embajada de Israel aquí en la esquina. Y me acuerdo que yo le dije, mire, usted viene aquí como ministro de Agricultura, pero usted no va a parar hasta ser ministro de Defensa. Y cuando usted sea ministro de Defensa, usted va a provocar la guerra, así sea, empezando por el Líbano. Exacto. Se puso rojo como un tomate y le dijo al embajador Liba, que era el embajador de Israel, dejó de hablar inglés y dijo, tradúzcale esto. Dice, yo esperaba pasar un mal rato en la BBC o en la CBS, pero no en Venezuela. Creo que este hombre sabe algo de eso. Quiero que vaya a Israel y vaya a mi granja. Y me dio su tarjeta y su número privado de teléfono, que todavía lo tengo. Eso fue lo que me permitió interactuar en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y tú ves que incluso los jóvenes, fíjate esto, ¿no? Nadie duda del patriotismo de los jóvenes israelíes, ¿no? Lo han demostrado. Pero cuando yo dije, ustedes van a hacer esto y esto, y ustedes no se van a conformar con lo que tienen, van a seguir expandiéndose, y los palestinos tienen también derecho, y de repente allá un joven dice, quiero hablar. Y el que estaba dirigiendo el debate en plena solemnidad de la Universidad Hebrea de Jerusalén dice, bueno, ¿y usted por qué quiere intervenir? ¿Cómo que por qué quiere intervenir? Ustedes los viejos vinieron de Europa, no nacieron acá, pero yo sí nací aquí, yo soy un sabra. Imagínate. Y ustedes los viejos son los que hacen la guerra y nosotros los jóvenes son los que vamos a morir por culpa de ustedes. Sí. El sabra es un cactus del desierto que es muy agresivo por fuera, pero dulce y sabroso, generación de líquido como para revitalizarte. Lo que es, somos duros pero tenemos corazón, ¿no? Pero este joven dice, yo soy de los que vamos a morir por las decisiones que toman ustedes los viejos. Yo nací aquí, ustedes ni siquiera nacieron aquí, vinieron de Europa. Bueno, ahora, las Naciones Unidas son las que dan por una votación el origen al Estado de Israel. Y luego el Estado de Israel se ríe y se burla y se pasa por donde le da la gana las resoluciones de la ONU apoyado por Estados Unidos. Bueno, yo creo, Walter, que, y no voy a profundizar en eso porque se nos vaya mucho tiempo, pero el objetivo fundamental, a mi juicio, visto el panorama, no es Siria, es Irán. A mi juicio, ese es como la joya de la corona. Sí, señor. Yo considero eso, ¿no? Es más, no te voy a interrumpir porque ese tema es de primerísima magnitud. Nos llevaría 7 programas. Sí. Pero un asunto importante de esa anécdota que acabas de comentar es que hay que ahondar en los pequeños detalles para realmente darle un verdadero sentido al panorama general. ¿Por qué te digo esto? Acaba de bajar la tensión en la península coreana. Dato interesante. Es decir... Y además de una manera impensable. Impensable. Entonces, para la forma en que estaba la cosa. Pero el aparato guerrerista norteamericano no se va a quedar quieto porque ellos se alimentan es del conflicto. Entonces, si no están mirando ahora a Corea, ¿a dónde van a mirar? O a Siria o a Venezuela. Entonces, una de las cosas que veo es que Trump ha conformado un cuadrilátero, lo que llamo algo así como un cuadrilátero mortal, un cuadrilátero de la guerra, y ha montado a Venezuela en el ring. Ese cuadrilátero mortal es el conformado por su gabinete. Es decir, tenemos Rex Tillerson, lo sacaron, Rex Tillerson, es decir, lo acaba de sustituir nada más y nada menos que el jefe de la CIA, Mike Pompeo. Y la CIA fue ahora ocupada por Gina Haspel, que es una ultra reconocida defensora de las torturas, de las operaciones extrajudiciales, las operaciones de extracción, por ejemplo.
es defensora, igual junto con Pompeo, de la cárcel de Guantánamo. Estuvo implicada ella directamente, el Comité del Senado lo acaba de decir, digamos, en sesiones de tortura, donde se torturó a un supuesto líder de Al-Qaeda con 83 ahogamientos simulados. Sí, ese es el prontuario, ¿no? Bueno, se le puede llamar currículo, de Gina Haspel. Tenemos esos dos. En una tabla y lo ponen de cabeza, sí, en una gran superficie con agua. A un supuesto, sí, imagínate. Entonces, y lo hacen todas las veces que le da la gana. Tienes a esos dos pilares. ¿Cuáles son los otros dos pilares que te faltan para armar ese cuadrilátero mortal para montar a Venezuela allí en el ring? Tienes entonces, por un lado, a John Bolton, un guerrerista declarado que, bueno, tú lo conoces bastante bien, que podríamos decir incluso que es el Brzezinski de esta era, ¿no? De esta administración, lo que fue Brzezinski en el pasado para Carter o incluso para Obama. Brzezinski era la ultraderecha guerrerista. Ahora es John Bolton, ¿no? Y lo completa el triángulo nada más y nada menos que el nuevo jefe de gabinete de Trump, que se llama John Kelly. ¿Dónde estuvo John Kelly anteriormente? En el Comando Sur. Sur. Lo que es nuestra espada de Damocles. Es decir, se ha conformado todo un equipo de trabajo que se ha alejado de la línea diplomática o que considera que la línea diplomática no es la salida, sino las soluciones guerreristas. Entonces, es un panorama que nosotros tenemos que evaluar con mucha atención y conforme damos esas grandes pinceladas, tenemos también que comenzar a leer qué está ocurriendo en el panorama más regional. Y quería comentarte algunas cosas. Yo considero consideramos, digamos, dentro de estas reflexiones donde todos colaboramos para conformar hipótesis de trabajo, que el 20 de mayo, que son las elecciones presidenciales de Venezuela, son el punto de partida para realmente la desestabilización. A ellos les interesa, escribimos un artículo sobre eso, Ana Cristina Bracho, Richard Peñalver hicieron sus consideraciones, que se llamaba la Operación Cisne Negro, en las cuales... Cisne Negro, una operación de Cisne Negro. Sí, la operación Cisne Negro. Sí, era la emboscada que se le pretendía hacer a Nicolás Maduro en Perú. Que bueno, quedó demostrada, fue profética porque quedó demostrado cuál era el plan, quedó develado. Semanas después fue completamente develado, donde se pretendía que a través de un tribunal supremo paralelo en el exterior dictar una orden de aprehensión contra el presidente, la Interpol iba a emitir una alerta roja e iban a tratar de ejecutar una operación de extracción en Lima. Evidentemente, bueno, la sabiduría, yo supongo que también la comunidad de inteligencia venezolana aportó para que el presidente no fuese a Perú. Es de una desfachatez insólita. Pero por supuesto. Solo haberlo pensado es miserable. Pero exacto. Entonces, así como planteamos en ese artículo que fue profético, estamos, digamos, viendo una configuración dentro del panorama. Almagro se ha negado hasta último momento a reconocer las elecciones venezolanas. Sin embargo, acaba de declarar en Praga que va a ser garante de dichas elecciones. Eso a nosotros nos debe llamar poderosamente la atención y prepararnos para que la OEA sea punta de lanza del fraude que se pueda cantar, ¿no? Y pero que este Almagro sabrá que el expresidente Kennedy con todo su equipo, y lo he mostrado aquí ad náuseas, dijo, hemos supervisado 90 y tantas elecciones en todo el planeta y el mejor sistema electoral del mundo es el de Venezuela. Exacto. Lo dijo el presidente Carter. Carter, correcto. Entonces, bueno, tenemos esa extraña postura de Almagro ahora que debe ponernos de una vez en alerta. Antes no las reconocía, ahora sí las va a reconocer. ¿Sabes por qué les interesa a Estados Unidos derrocar al presidente después de que, como dicen las encuestas, sea elegido el 20 de mayo? Porque en un primer periodo, ¿no? El periodo se conforma en 6 años electorales. Los primeros 3 años, si el presidente no puede cumplir con el mandato, ¿quién asume? El presidente de la Asamblea Nacional, que está en manos de la oposición. Es decir, una forma más de golpe parlamentario como el que hemos visto en Paraguay, el que hemos visto en Brasil, etcétera. Es decir, vamos a tener que prestar mucha atención a los primeros 100 días del próximo gobierno del presidente Nicolás Maduro para evaluar, ¿no? Evaluar cómo va a ser el desarrollo de esos acontecimientos. Además, conforme a eso, estamos viendo que hay como una iniciativa, bueno, se ha conformado una iniciativa de desmontar todo el aparataje institucional que creó el presidente Chávez, como por ejemplo UNASUR. Acabas de ver que Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia se acaban de retirar de la UNASUR. Sí, ¿no? Hubo una diarrea ahí. Correcto. ¿Por qué se retiran de la UNASUR?
para que precisamente el único organismo continental que pueda dirimir, digamos, diferencia en el caso de una situación de conflicto o de desestabilización en Venezuela sea ¿quién? La OEA. Es decir, la misma que podría llegar a cautar. Es decir, ellos se pagan y se dan el vuelto. El Ministerio de Colonia de los Estados Unidos, como la definió Pero Fidel. por supuesto, aunado a eso, estamos viendo que Mike Pence, el vicepresidente Perú, se reunió en Perú con la oposición venezolana. Es decir, ¿quiénes son esos opositores venezolanos? Antonio Ledesma, Julio Borges, Smolansky. Fíjate algo importante, Smolansky, quien dijo durante las guarimbas que aquí se estaba usando armas químicas, como en Siria, precisamente para generar un casus belli, ¿no?, contra el país, acaba ahorita, recientemente, hace unos días, de salir como portada de una revista norteamericana que se llama America's Quarterly, ¿no? Muy reconocida. Aparece el personaje, Smolansky, y dice la Venezuela post-Maduro. Es decir, ya eso es prácticamente, le están levantando la mano, ¿no? Para que la gente, es un mensaje a García, ¿no? Para lo que viene, para precisamente, bueno, ya tenemos a nuestro candidato. Wishful thinking. Exactamente. Entonces, junto a ese panorama, una cosa que tiene que llamarnos mucho la atención, si la oposición no está jugando a la política, es decir, la oposición se acaba de retirar, hay un grupo que está, bueno, que ojalá permanezca, no aguante la presión y no se retire de la arena política, de la arena electoral, pero hay otro grupo más grande que ha desechado cualquier salida electoral, política, etcétera, como este grupo que se reunió con Mike Pence. Nosotros nos preguntamos si acaso ellos manejan información privilegiada acerca de cuál entonces va a ser la salida que va a encontrar la crisis o el diálogo político en Venezuela. ¿Acaso ellos saben de algo, de algún plan que nosotros o la otra parte de la oposición no sabe? Eso nos debería llamar poderosamente la atención. Ese cuadro general va a ser en estos momentos, a partir del 20 de mayo, desarrollado junto con algo que, bueno, tú bien sabes como estratega o como estudioso de la estrategia militar y operacional, es una de las primeras cosas que se hace en la guerra. ¿Qué se hace en la guerra? Una de las primeras cosas, cortar las vías de abastecimiento y suministro. En los próximos días se van a reunir en Panamá los ministros de finanzas de los países que están alineados contra Venezuela dentro del continente para discutir las posibles medidas para eliminarnos, sacarnos del sistema financiero internacional. Es decir, que no seamos capaces de comprar bajo ninguna vía o ninguna estrategia alimentos, medicinas, bienes esenciales, ¿no? Es decir, el cuadro general, ¿para qué? Para una agresión militar. Voy a hacer Procas. ¿Qué fue lo primero que le sacaron a Allende para tumbarlo? Toallas sanitarias, papel higiénico. Exacto. Después fueron por los alimentos. No, y nosotros hemos logrado a través de estrategias creativas, un escritor japonés decía, Hayao Miyazaki, decía, en épocas de crisis, ¿no?, la creatividad o la imaginación es mucho más importante que el conocimiento. Y bueno, se han logrado estrategias creativas para solventar esta situación. Bueno, los CLAP son un ejemplo de ello. Bueno, ellos están tratando en estos momentos en Panamá, en los próximos días se van a reunir para cortar de manera, es decir, sacarnos incluso del sistema financiero, que no haya posibilidad de que podamos emitir un solo pago. Y eso pasa por el boicoteo ¿de qué? De nuestra principal empresa petrolera, del petróleo venezolano, que no podamos comerciar petróleo. Es un cuadro bastante agresivo, ¿no? Pero sí, y lo que más duele es que los hermanos de la patria grande, sí, que bastante se han favorecido en los intercambios con los generosos gobiernos de Venezuela y de Intamash, pero aunque así no fuera, por razones éticas de patria grande, están haciéndole juego miserablemente al hegemón, ¿no? sí, no, y algo que, bueno, en Brasil acaba de quitársele la autoridad al juez Moro de que siga conociendo del caso de Lula da Silva, lo cual le abre una puerta al expresidente para que pueda ser candidato presidencial. Esperemos que se imponga la cordura, la voz del pueblo, ¿no? Y que Lula pueda ser de nuevo elegido presidente, como lo está diciendo las encuestas. Algo que se me quedó, pero que es importante que acotemos, Walter, tiene que ver con, ¿te acuerdas del cuadrilátero mortal en el que se conformó, ¿no?, en el gabinete de Trump? A eso hay que añadirle también una anécdota particular. Eric Prince, contratista militar, creador de la inefable Blackwater, de la contratista militar, imagínate. Blackwater, encargado de hacer todos los trabajos sucios ahora a nivel planetario. te informo que ahora tiene puerta franca en
en la Casa Blanca, ¿no? Tiene puerta franca a la Casa Blanca, principalmente porque Buckmaster, que acaba de ser Es decir, alejado, el líder de Agua Negra, Blackwater, sí, tiene puerta franca en la Casa Blanca. Bueno, pero es hermano, yo no sé si la gente lo conoce, es hermano de la secretaria de Educación de Donald Trump, de Betsy DeVos. Hermano, imagínate. Bueno, Mike Pompeo, antes de entrar a senador y bueno, iniciar esa carrera, era también contratista, creador de piezas para aviones militares. Es decir, todos están implicados en el negocio de la guerra. El aparato tecnológico militar industrial que mueve todo. Por eso, entonces, ¿por qué hago la mención a Eric Prince? Porque hay como yo no sé si pasamos al mapa que Pero por favor, podría toma mi puntero. No quiero perder la oportunidad. Es que sin el mapa Adelante. hay cosas que no se entienden. Dale nomás. Fíjate, en estos momentos en la Casa Blanca hay un debate. El debate es si hacemos una guerra relámpago o una guerra infinita. ¿A quién le favorece una guerra infinita? A los grandes negociantes de la guerra, ¿no? Mantener la zona, lo que decía, si la dibujamos de manera imaginaria, la zona de Thomas Barnett, cercada por los conflictos, es toda esta, donde está Colombia, Venezuela, Centroamérica, nos vamos Permíteme una al sugerencia. Medio Oriente. Permíteme una sugerencia. Ponte del otro lado y señala de allá hacia aquí. Por supuesto. Para facilitar la toma. Por supuesto, excelente. Entonces, el área de Barnett, ¿no?, que él dibuja como la zona de conflicto, entra Venezuela, entra Colombia, vamos todo el norte de África. Suráfrica, por cierto, la dejan por fuera porque, claro, allá hay diamantes, le interesa a las contratistas y transnacionales mantener una zona de paz allí, evidentemente. Porque ya tienes el control y a un muy de los importante lobby de Estados Unidos que no vamos a mencionar. Ya tenemos, se salva la India y la China dentro de ese mapa, sin embargo cae todo el Pacífico dentro de esa guerra infinita, evidentemente Rusia y bueno, la zona de los antiguos Balcanes, ¿no? Esta zona que en un próximo artículo que te adelanto también, hay grandes tensiones allí que podrían generar unas fricciones que podrían derivar en una guerra. En todo caso, Por algo viene el término balcanización en geopolítica. Exactamente. En todo caso, lo que te quería mostrar con esto es que se están enfrentando dos alas en la Casa Blanca, los que apoyan precisamente esa guerra infinita y los que no, los que prefieren una guerra relámpago, una guerra que se pueda controlar los daños y que puedan generar, luego de los bombardeos iniciales, una zona de paz. Porque para ellos, fundamentalmente, para Thomas Barnett, por ejemplo, la preocupación no es, Walter, si ganan o no ganan una guerra, porque ellos consideran que tienen la fortaleza militar para acabar una guerra en 2 días, o en un día. Ellos consideran que tienen los bombarderos estratégicos, etcétera. Lo importante para ellos, ¿qué es? El día después de la guerra. Es decir, la administración, lo que ellos llaman los administradores del sistema o del conflicto. Es decir, las posibles resistencias que podrían generarse en el caso de una agresión contra Venezuela. ¿Cuál es nuestro concepto estratégico operacional? La resistencia popular prolongada. Es allí donde nosotros tenemos que poner el acento. Y es donde ellos están evaluando... Eso huele un poco a Vietnam, ¿no? Correcto. Si realmente vale la pena... Nadie dice que la experiencia no es transferible, pero... Bueno, exactamente. 1, 2, 3, 4... Nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? Entonces, ahí está ese debate, ¿no? El día después de... No es solamente ganar, es un problema de administración del conflicto. En ese caso, yo creo que nuestra Fuerza Armada, la comunidad de inteligencia en general, debe prepararse para el previo, evitar efectivamente un escenario como ese y también un escenario que esperemos nunca, jamás se cumpla. Yo recuerdo en una visita cuando me tocaba acompañar al presidente Chávez a algunos eventos internacionales de mayor o menor perfil. Estábamos en una isla dependiente del Reino de Holanda, acá en el Caribe, enfrente cerca, obviamente OTAN, y me acuerdo que estábamos hablando, y ahora me permito decirlo, ¿no? Hizo así, dice, ojo con esto, Walter. Y empezó a decirle, bueno, señores, los estadounidenses nos han pedido que tengamos una super base de F-16, nosotros tenemos pilotos de F-16, ahora hago un paréntesis. Yo estuve en la base Nellis en Arizona, donde se formaron nuestros pilotos y están en el cuadro de honor y sé muy bien cómo dejaron el tricolor allá, ¿no? Continuando con Chávez, dice, bueno, ustedes van a aceptar las bases que nosotros nos negamos por razones de soberanía a tener. Y ustedes están haciendo un juego que bla, 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 y lo demás que oí allí no lo voy a decir, pero estamos jugando en un círculo muy cerradito, ¿no? Eso es OTAN.
Sí, bueno, por supuesto, incluso las 7 bases militares, por ejemplo, Las 7 que tienen el acuerdo de cooperación en la OTAN. Pero que ya son 9 en Colombia. Con Colombia. Y ceder, para vergüenza histórica de los descendientes del traidor Santander, no solo eso, sino el espacio aéreo, marítimo y terrestre, y haga lo que haga un soldado estadounidense, así le violen la hija a un presidente, no lo pueden tocar. Bueno, ha habido ejemplos de eso. Y una cuestión que sería importante no dejarla de lado, porque también ayuda a configurar el mapa, es que a pesar de que tienen los gobernantes en Colombia, en Brasil, en estos momentos, aliados Estados Unidos y la OTAN para una agresión contra Venezuela, hay, digamos, un consenso dentro de sus fuerzas militares, ¿no?, de los estrategas, de que un conflicto en Venezuela puede ser desastroso a escala continental. ¿Ves? Es decir, no es una cosa de coser y cantar, ¿no?, de soplar y hacer botellas, por ejemplo. Es decir, un conflicto en Venezuela podría generar una gran desestabilización en toda Sudamérica, y yo creo que eso no le conviene a ninguna de esas naciones que tienen presidentes que no pasan del 10% de legitimidad. Te podrás imaginar si de repente comienzan a crearse en las fronteras focos de disturbio producto de una agresión como esa. A ellos lo que les interesa es el costo político, pero no se han dado cuenta que ese es un boomerang que les va a dar en la nuca, ¿no? Claro, por supuesto. En todo caso, con 3% de legitimidad que tiene Temer, yo creo que ellos no siquiera ya piensan en el costo político. Pero, fíjate tú, ¿no? Vuelvo y repito, presidente Carter, el mejor sistema electoral del mundo es el de Venezuela. Entonces, ¿quién tiene la autoridad para decirle a Carter que está mintiendo? Sí, no, por supuesto. Entonces yo creo que nosotros debemos enfrentar esto, fundamentalmente hablarlo de manera pública, que nuestro que no haya pueblo tabúes. conozca, Y además, aquí nuestras escenarios. Fuerzas Armadas no son una casta como en los demás países, la mayoría. Que eso es el pueblo en uniforme. Por supuesto. Y todos son universitarios. Y además, entonces estamos abiertos al debate y a darles toda y además manejar todos estos temas desde todos los puntos de vista, pues estamos en, digamos, una guerra multimodal, ¿no?, y multidimensional, donde la guerra cultural también es clave. Y fíjate, un libro que yo acabo de escribir, ¿no?, de literatura, no sé si lo presentas ahí, que tú tienes manera. Yo me entusiasmé y no mostré esto. Atención, señor director, Reyes y Dinosaurios. ¿Cuál es este? Es la versión literaria de todo esto que estamos hablando desde el punto de vista más académico. Ahí tenemos, digamos, una versión literaria de esta guerra no convencional, no irrestricta, que está contra nuestro pueblo. Y bueno, yo diría que este es una consecuencia... Un loft para Cleopatra. Es una consecuencia lamentable de la guerra psicológica contra nuestro país. Hay algo importante, Walter, a ti no te ha llamado la atención. Primer plano acá, señor director. ¿No te ha llamado la atención? Un loft para Cleopatra. Explícale qué es un loft. Un loft es una especie de condominio que se puso muy de moda dentro de los yuppies financieros. Era un mini departamento, sí, ¿no? Sí, correcto. La kitchenette, el baño, lo importante, y un gran dormitorio dentro de lo posible. No, y lo copiaron de los condominios industriales, los galpones abandonados de Nueva York. Sí. Y entonces ahora son grandes condominios. El submundo pasó a ser una cosa de moda. Pero es un poco un minuto para retirarnos. Bueno, no, yo lo que diría es que, o le pediría a todos, es que estos temas deben ser manejados, como tú dices, sin tabúes, de manera que la agenda pública pueda conocerlos. Yo creo que mientras más conocimiento, más conciencia nosotros podamos tomar acerca de la amenaza que se cierne sobre nuestro país, más posibilidades tenemos de integrar y de cohesionar a ese pueblo, ¿no?, un pueblo consciente, con herramientas de verdad de análisis, y la Fuerza Armada Nacional, que son en este caso nuestro gran brazo, ¿no?, para hacer frente a toda esta amenaza que se cierne contra nosotros, pero de la cual, como nos ha demostrado la historia, saldremos victoriosos. Eso sin dudarlo, porque además estamos orgullosos de todos nuestros componentes, y aquí no hay castas militares como en otros países. Aquí el que tiene las condiciones y quiere ingresar, ingresa, independientemente de las tradiciones familiares. Pero sobre todo, este es el pueblo en uniforme, y a la hora de las chiquitas, todos somos el pueblo y todos nos pondremos el uniforme, que quede claro. Reitero lo que dijo el presidente Carter. El mejor sistema electoral del mundo es el de Venezuela. ¿Y ahora qué quieren? ¿Desautorizar lo que el pueblo votó? Están acostumbrados. Bueno, habrá su costo. Equipo amigos, ¿cómo quedó esto? ¿Cómo? Muy bien. Disponga usted de las cámaras, señor director.